la justicia de Dios a través de la fe. Amén. Dijimos que si Dios, hermanos, escuchen esto, nos imputara su justicia y nos pusiera en la báscula del cielo, sin la misericordia de Cristo, o sea, sin el sacrificio y la muerte de Cristo, todos los seres humanos estuviéramos sentenciados a muerte, sin misericordia. Porque es a través del sacrificio de Cristo que el hombre puede encontrar, hermanos, el favor de Dios y la limpieza de Dios y la justicia de Dios, porque se descargó sobre la vida de Jesucristo. Y a través de Cristo, los hombres y las mujeres, los seres humanos, podemos ser limpios y podemos ser declarados justos a través del sacrificio vicario de Cristo por nosotros. Por eso el escritor de Gálatas le da continuidad y pone un ejemplo muy importante. ¿Cuál es el ejemplo? Número 1, pone el ejemplo del padre de la fe, llamado Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue que Abraham encontró, hermano, ser declarado justo delante de Dios? Fue a través de la fe que depositó a través del Dios del cielo. En otras palabras, el creyente Abraham, hermanos, fue declarado justo porque sin ningún mínimo detalle le creyó a Dios. Por eso, hermanos, la fe y el creer es algo fundamentalista para poder encontrar el perdón de Dios en la vida. Mire, usted puede estar en la iglesia por años y décadas, pero si usted, hermanos, y yo no le creemos a Dios y no aceptamos el regalo de Dios a través de la fe, estamos perdidos. Por eso es que es menester, es importante que la gente debe de aprender a creer lo que dice la palabra de Dios y atesorarla en su corazón. Sí, Señor, la Biblia no es un libro cualquiera, no es un diario. No, la Biblia nos enseña que Dios al hombre lo puede declarar justo desde el momento que el hombre cree en el favor inmerecido que recibió la salvación a través del Hijo de Dios. Y escuchen esto, no importa la cantidad de pecados y no importa la cantidad de maldades que el hombre haya hecho, si el hombre se acoge a través de los méritos de Cristo, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. El hombre es limpiado a través del poder de la sangre de Cristo. ¿Y quién le otorga ese favor? A través de la fe que depositó en el Hijo de Dios. Alaba lo que Él vive. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Pero veamos el ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Capítulo 15 del Génesis y versículo 6. Veamos qué dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó, dice, a Jehová, y le fue contado por justicia. Y verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Miren, Abraham venía en la travesía de la fe, y si se estudia la vida de Abraham se encuentra un hombre lleno de defectos,
Abraham cometió muchos errores. Incluso hasta incurrió en la mentira. Pero Abraham, hermanos, venía siguiendo a Dios sin titubear, a pesar que era humano y mentía. Y mintió, pues. Pero dice la Biblia que cuando a Dios le recalcó la promesa que ya le había dicho que iba a ser de él, Abraham creyó, depositó su vida en las manos de Dios sin vacilar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hermanos, si estamos aquí, o creemos, pero no podemos dudar de que Dios lo puede hacer y de que Dios es capaz de suplirnos todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que cuando se estudia la vida de este hombre, se da cuenta uno que desde el momento que él decidió creer, Dios le imputó su justicia y lo declaró justo. Y desde ese momento el Señor le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur, o sea, lo sacó de la tierra de Babilonia, de los calteos, para darte a heredar esta tierra. En otras palabras, yo te voy a cumplir lo que te prometí. Y Abraham, sin titubear, lo aceptó. O sea que nosotros dentro del Evangelio tenemos que entender, hermanos, la fe es un elemento tan importante que los cristianos deberemos y debemos de cultivar nuestra fe cada día y hacer que nuestra fe crezca. Sí, porque hay veces a todos nos viene la duda. En algún momento de la vida todos pasamos procesos muchas veces indeficientes, que estamos a punto de ¿qué? De rendirnos. Pero luego nos acordamos que Dios no es un mito, porque nuestra fe gira no a través de un ídolo abominable, no a través de un ídolo de arcilla, no, nuestra fe gira a través de un Dios que no se mira, pero que es real. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Entonces, desde el momento que cree Abraham, Dios le imputó su justicia y lo declaró justo. Amén. Por eso el escritor sagrado sigue diciendo: sabed por tanto los que son, dice, de fe, estos son hijos de Abraham. Se da cuenta que no podemos andar titubeando. Se da cuenta que no podemos, hermanos, andar como cristianos, porque muchas veces nosotros como que somos cristianos subibajas. Un día subimos arriba y otro día andamos desbaratados abajo. Y venimos a la iglesia y se nos mira la cara que traemos. Sí, porque hay veces uno habla más corporalmente que con lo que habla. Hay gente que está hablando de Dios y tienen una cara de derrotado. Dios te ama, hermanos, pero ni siquiera sonríe para dar un tratado. ¿Usted cree usted que está demostrando que es un hijo de Dios? No. Corporalmente está manifestando que es mentira lo que anda hablando. Por eso es que la escritura es sabia. Dice la Biblia: por tanto, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham es el primer padre que la Biblia lo llama el padre de la fe. Y este hombre, a través de las promesas que Dios le hizo, y que fueron promesas estables y verídicas y permanentes, y hasta el día de hoy se expresan en nosotros, y en nosotros también se han cumplido esas promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Están contentos los hermanos? Por eso es que Abraham, hermanos, Dios le hizo promesas que no solamente
iba a ser padre de una nación, porque él era el padre de la nación hebrea. Y a él le entregó Dios las tierras a donde Israel hoy vive. Y no toda la tierra tiene Israel, porque han dividido las tierras. A Israel le pertenece toda la tierra, hermanos, de Israel hasta la franja de Gaza. Pegado allá hasta Cisjordania, que está compartida y entregada a los palestinos, es tierra de Israel. Pero no la poseen. Pero Dios se las entregó a ellos. Pero entonces Dios no solamente le prometió a este hombre que agradó tanto a Dios a través de la fe, no solo le prometió ser padre de una nación, no, sino que le dijo: serás padre de multitudes. Hermanos, ¿saben qué me viene a la mente mientras estudio esto? ¿Qué Dios puede hacer con una persona que ni parece? Porque muchas veces uno minimiza a las personas y dice: ¿qué puede hacer Dios con ese calandraco? Pero con ese hombre Dios puede tocar naciones. Hermanos, Dios puede llegar a muchas naciones del mundo a través de un instrumento que para nosotros no da el calibre, pero más a través de la fe. Con ese hombre humilde que muchas veces que ni preparado académicamente ni teológicamente es, pero como el que da la sabiduría y la gracia es el Dios del cielo. Aquí la cuestión es que a Dios hay que creerle. Si usted y yo estamos en el evangelio, dejemos de andar a medias, hay que creerle a Dios. Si a veces la mujer o el hombre, uno de los dos, se desbarata y le dice: ya no continúo, pero ahí está el hombre de fe y dice: no, vamos a seguir siéndole fiel a Jesús, a pesar de las circunstancias que se están presentando. Porque nosotros andamos en este camino no por vista, sino por fe. Mire, si nosotros anduviéramos a través de, hermanos, de lo que miramos, no, hombre, no damos el ancho. No tenemos ni estatura ni nada. La gente cuando presentan el cuadro de Sansón en la escuela secular, me acuerdo yo que en los libros de estudio que notaba, ponían a un hombre con grandes músculos, porque daban clases en la escuela secular y hablaban de Sansón. Y allá aparecía el muñeco de Sansón con unos grandes músculos. Nada que ver de eso. Solo porque tenía una fuerza y una potencia increíble. Pero no era eso. Era el poder de Dios que actuaba a través de su vida cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. No lo detenía nadie. ¿Contentos los hermanos? Miren, hermanos, vamos al capítulo 17, versículo 5. Cuando Dios le tiene que cambiar el nombre de Génesis 17, 5. Cuando Dios incluso, porque Abraham pensaba, miren que muchas veces la mente se nos queda un poco corta. Abraham pensaba que él iba a ser padre de una nación grande. Pero la sorpresa más grande se la lleva a continuación. Y le dijo: no se llamará más tu nombre Abraham, Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, Padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. El nombre Abraham significa padre exaltado, enaltecido. Pero el padre Abraham, cuando dice Abraham, el nombre Abraham, padre de multitudes. ¿Y por qué multitudes? Porque en la simiente de este hombre creyente, patriarca, que creyó en Dios, hermano, vino la simiente bendita llamado el Mesías, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por el cual usted ahora
expresa la misma fe del padre Abraham. Porque si Abraham no le cree a Dios, el Mesías no hubiera salido de sus lomos. ¿Están contentos los hermanos? Contento, alábelo si puede, pues. Por eso dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 3 del libro de Génesis. Pero quédese ahí para mí entre hermano Josué en el capítulo 17, 6 de Génesis, para que luego pasemos allá. Pero miren lo que dice en el 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Miren, cuando una persona tiene una relación con Dios, estamos hablando de un padre de familia, de un líder familiar. Ayúdenos con los pequeñitos, hermano. De un padre de familia. Hermanos, usted no sabe el calibre de la bendición de Dios que llega a su casa. Usted mira a su hijo en rebeldía. Usted lo que mira es lo físico, mira a su hijo en desobediencia. Usted mira a sus hijos que cada día se vuelven rebeldes. Mentiras del diablo. Pero esos hijos son alcanzados a través de la promesa de Dios. Porque cuántas veces el diablo los ha querido matar y no los ha podido matar. Porque tus oraciones los cubren. Porque tu fidelidad a Dios los ampara, los guarda. Hay hijos que testifican y la gente los mira rebeldes. Y uno dice, no, hombre, si el hijo fulano anda rebelde. Pero tú no sabes los planes que Dios tiene con ese joven. Porque tú y yo estamos viendo lo que nuestros ojos físicos miran. Pero Dios no mira solo lo físico. Dios mira más allá adentro. Dios mira el corazón. Lo que usted y yo no miramos. El que tú miras desgraciado hoy, mañana va a ser tu pastor. Porque ese es el problema de la gente. Imagínense, Abraham no entendía al principio la magnitud de la bendición de Dios que lo iba a cobijar a él y a su descendencia, a sus generaciones y a todos sus descendientes a través de todas las edades. Porque iba a venir la simiente bendita llamado el Cristo de la gloria. ¿Se ha puesto a pensar usted? Por eso es que hay que cambiar esa actitud de cristianos. Muchas veces venimos a la iglesia como soldados mal pagados. Como que aquí, hermanos, los vamos a triturar los dedos en la puerta. Así vienen los cristianos. Yo entiendo que trabajó duro. Pero hermanos, el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí se van las penas. Aquí se va el dolor. Aquí se va la desgracia. Aquí se van los malos pensamientos. Aquí se le pone orden a la vida de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra nos ordena. Como que los vamos a degollar, llegan los hermanos al culto. No, hombre, aquí no es sacrificio de nada. Aquí es adoración a Dios. Por eso vea lo que dice la Biblia. Vamos rápido. Génesis capítulo 22 y versículo 15 al 18. Para entrar un poquito al tema de Gálatas. Pero lo estoy tocando. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Es que Dios no puede jurar por otro. A nosotros nos impide Dios que juremos. Pero Él sí puede jurar. Pregúntele por qué lo hace. A usted no le interesa. Cuando Dios bendice la vida de una persona,
Muchas veces nosotros nos ponemos medio celosos. ¿Pero por qué, pues? Si el que bendice es Dios. Más bien alegrémonos porque Dios bendijo al hermano. Hermano, si el hermano está siendo bendecido, gloria a Dios por la bendición que le ha llegado. Dice y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, no hay nada que tocara tanto el corazón de Dios que ver el corazón obediente que tenía Abraham para cumplir su voluntad y sus deseos sin cuestionarlo. ¿No se acuerdan ustedes cuando a Job había perdido todo? Solo la vieja le había quedado. Pero había perdido los hijos, había perdido hermanos, había perdido todo. Y llegan, hermanos, Satanás. Imagino cuántos pensamientos traía. Pero ese hombre se paró de una manera fuerte y contundente y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y dijo, y sin duda desnudo volveré también allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿sabes qué dice el texto sagrado? Y no atribuyó Job ningún despropósito a Dios alguno. ¿Sabes qué significa eso? Que Job nunca responsabilizó a Dios de su desgracia. Eso significa ese texto. Hay unos aquí que cuando salen aquí bravos con la vieja para la casa, empleitados. El pastor no hace nada, los hermanos me miran de menos. Es la desgracia de vida que tú andas. Pero el siervo de Dios, a Dios nunca lo cuestiona ni lo responsabiliza. Hermano, cuando Job estaba sufriendo, lo primero que dice, ningún despropósito alguno le atribuyó a Dios, ni uno. Dicen que había un pastor cubano que le cayó cáncer en el estómago y había servido 50 años en el ministerio del anciano. Pero el cáncer se le había regado por todos los órganos. Y cuando estaba a punto de morir, llegó la familia y todos los hijos a visitarlo. Nunca se quejó. Solo levantaba las manos y decía, bendito el Cristo de la gloria, porque más sufrió él que mí. Y él decía, cuando lo laceraban, bendecía. Cuando lo escupían, cuando lo azotaban, cuando le pusieron la corona de espinas, bendecía a sus verdugos. Más sufrió él que mí. Bendito sea su nombre. Hermanos, hallar hombres así en este tiempo, hasta con lupa, no se hallan. Porque ahí viven renegando con todo lo que viven. Miren, hermanos, mientras hoy yo hacía algo en la casa, meditaba en algo. Y se lo voy a decir, no me lo voy a llevar, se lo voy a decir. Dígamelo pues, hermano, diga usted. Y me venía el pensamiento, la persecución que hay de casa de inmigrantes en esta nación. Y no solamente los que no tienen documentos, hasta los que tienen documentos están bajo la lupa, porque les encuentran antecedentes penales y los recogen. Así está de serio lo que estamos viviendo en esta nación. Pero ¿sabes qué me decía Dios en esta mañana, en este día que yo estaba meditando en esto? Esto yo lo permití, porque mi pueblo está tan cómodo y está tan gordo que mi obra no la están haciendo en esta nación. Yo lo permití, dijo Dios. No, hombre, yo me quebranté, me puse a llorar. Con el permiso mío vino, porque mi iglesia perdió la dirección. Mi iglesia dejó de predicar, mi iglesia dejó de servirme. Y se volvieron aguados y apáticos y anémicos. Yo lo permití, dijo Dios. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Permitido por Dios. Hermanos, si allá en West New York, cuando usted se va por todo de Union City para arriba,
Que Dios bendiga a los hermanitos en la iglesia que muchas veces tienen visión y van a sacar permiso. Pastor, denme la oportunidad para sacar un permiso. Gloria a Dios por esos hermanitos que tienen visión para predicar la palabra de Dios. Los hermanos de aquí, también de la iglesia de Dover. Queremos ir a predicar a Morristown. Bendito sea Dios por estos hermanos. Porque esos hermanos visionarios, mire, si usted se va a todo Union City, hermanos, en el frío no hay iglesias predicando en ningún lugar. Todos están encuevados. Pero monte de Jehová, en el frío, nieve, hermanos, tiemble, llueva, andamos en las calles predicando la palabra de Dios y estén las temperaturas calientes. Pero de 150 iglesias, una está todavía haciendo la obra de Dios. Y Dios dijo, fue permitido por mí este juicio que ha venido. Por ahí salen diciendo, hermano, el hermano Julano lo profetizó. No, hombre, si ustedes estudian bien la profecía, no está profetizando eso. Él está hablando del que viene Bush o viene el otro. No, hombre, esa no es profecía de Dios. La profecía de Dios está aquí, mire. Cuando su pueblo se vuelve Aragán, Dios levanta los sablos de Tarso para poder perseguir a la iglesia. Cuando la iglesia está cómoda, Dios levanta los sablos de Tarso para poder, hermanos, sacarla de la comodidad. Y los perseguían y los agarraban en las colas de los caballos y los arrastraban y los metían presos por predicar la palabra. Habían recibido el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, pero se estaban encerrados. Dijo Dios, esto no está bueno. Hay que levantar a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso tuvo la bendición de haber sido usado por Dios aún cuando era mundano. Pero cuando ya era cristiano lo usó mucho mejor para la gloria de su nombre. Hermano pastor que está diciendo que Dios puede usar al diablo, sí. Porque el diablo es vasallo de Dios, no te equivoques. Y hace lo que Dios dice. Si ustedes estudian a Saulo de Tarso, dice a los Gálatas, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y los perseguía. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo asolaba y perseguía a la iglesia de Dios. Pero a través de esa persecución que hacía, Felipe se fue a Samaria y se ganó a todos los samaritanos. Y hasta Simón el mago se convirtió. ¿Y qué tal no llega Saulo de Tarso a hacer esa persecución? Simón y todos aquellos ahí no hubieran oído la palabra. Si más bien Simón los tenía entuturotados a todos, creyendo que era el poder de Dios que se movía. Mas cuando llega Saulo de Tarso, los paralíticos se sanaban, los enfermos recibían milagros. Los endemoniados, la gente bruja dejaba la brujería. Cuando llega Felipe el diácono, el evangelista, y luego hasta Simón, el que se hacía pasar por un grande, no se sabe si se convirtió al final porque después no habla tanto más la Biblia de él, pero ahí estaba con Felipe siempre. Y un hermano lo cuestiona y dice, claro, si lo que sabía ofrecer solamente es lo que él cobraba o pedía o daba dinero, eso es lo que él sabía. No se sabe si después lo discipularon, porque la Biblia no sigue hablando más de él. Pero lo que sí sabemos es, hermanos, que hasta este hombre dejó las artimagias que estaba haciendo para estar atento a lo que Felipe predicaba, el bendito evangelio. Así que démonos cuenta, pueblo de Dios, que nada pasa al azar, que ya todo está escrito en la Biblia, que viene persecución. Que viene persecución para la humanidad. Pero eso no lo dijo un hombre, lo dice la bendita palabra de Dios. Seréis aborrecidos. ¿Qué están haciendo? Hasta las iglesias se están metiendo por causa de mi nombre. Eso no lo profetizó un hombre, está en la Biblia. ¿Están contentos los hermanos? Alaba lo que Él vive. Por eso, amados hermanos, Dios se agradó tanto de este hombre con un acto de obediencia cuando pudo sacrificar a su hijo, a punto de sacrificarlo. Dios no se lo permitió. Pero no hubo nada que tocara tanto el corazón de Dios
el acto de obediencia como él había actuado. Por eso es que cuando nosotros actuamos en dirección de Dios, no titubeamos. Tenemos que hacerlo como Dios manda. Por eso dice el verso 17, de cierto te bendeciré. Y cuando Dios es el que te bendice, dime quién te quita la bendición de Dios. No cuando el hermano te da la mano y te dice bendiciones, hermano. ¿Bendiciones de qué? Nunca se dice esa palabra, se dice Dios te bendiga. Porque el que bendice Dios al ser humano, bendícelo en el nombre de Dios. Bendiciones, y andamos como León 14, bendiciendo a todo el mundo. Hay que aprender que la bendición que Dios le dio a este hombre, Dios le dijo, de cierto te bendeciré, porque había tocado el corazón de Dios. Oiga, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos tocado el corazón de Dios? Cuando hemos hecho algo que le agrada a su voluntad, Dios se agrada de nosotros. Pero cuántas veces también me viene al pensamiento, nosotros hemos hecho entristecer a Dios cuando los hemos comportado un poco mal delante de su presencia. Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla de la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto tiene la respuesta que las naciones del mundo necesitan saber. ¿Por qué es que Israel, que es un pueblo de guerra, por qué es que Israel siempre prospera? Hermanos, Israel hubiera sido borrado del mapa. ¿Pero por qué prospera? Porque la bendición que le dio Dios, le dijo, tú poseerás las puertas de tus enemigos. No importa si se levanta Rusia, si se levanta China, si se levanta quien se levante, Israel siempre va a ganar. Aunque se enoje el diablo. Porque hay veces la gente cuestiona por qué Israel es así. Porque Israel es un pueblo preventivo. Cuando él sabe que está siendo amenazado para hacer. Oiga, la bendición que a este hombre lo acobijaba era grandísima. Imagínense que de los lomos de este hombre vino el Mesías llamado el Cristo. Pobrecitos los de Israel, porque para ellos Cristo es un farsante. Mas para el mundo Cristo es el Mesías. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y dice, y creen en su nombre, les dio potestad, derecho leal de ser hijos de Dios. Y ahí vino la simiente bendita para bendecir este mundo. Por eso es que los judíos son odiados por el mundo, porque de allí vino la simiente bendita que bendijo al mundo entero, el Hijo de Dios. Y por eso es que en el libro, en la carta de los Gálatas, capítulo 3 y verso 8, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los, dice la Biblia, que Dios habiendo de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Miren, hermanos, toda familia donde entra el evangelio son benditos.
Toda nación del mundo donde entra la palabra de Dios, no el Corán. El Corán es una réplica, es una copia de la Biblia. 600 años después de Cristo vino ese loco llamado Mahoma y agarró del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para hacer una copia para el Corán. Pero eso lo que trajo es maldición para el mundo. Mas la Biblia, la palabra de Dios, aunque no le guste al diablo, la palabra de Dios a donde entra, te bendice la vida. Si la recibes en el corazón, te bendice el alma, te bendice la familia, te bendice las finanzas, hasta la suegra te bendice. Bendito sea Dios. Déjenle bendición a la suegra, no sean groseros. Gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Cristo vive. Alábelo y goces en la palabra de Dios. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y vamos a seguir si están aquí todavía los hermanos. Amén. ¿Qué pasa cuando la humanidad le cierra las puertas a Cristo y al Evangelio? ¿Qué es lo que pasa con Haití? ¿Qué es lo que pasa con Cuba? Dicen que una vez en Cuba decía un hermano, el director que había puesto el señor Fidel Castro para destruir todas las iglesias, porque tenía la orden, el director de religiosidad, de destruir todas las iglesias que se estaban fundando en Cuba cuando llegó el Evangelio, porque Fidel se volvió reacio, no quería que el Evangelio entrara en Cuba y trató de matar y destruir a todos los que entraban. Y cuando los poquitos grupos de células cristianas se iban levantando en Cuba, entonces el secretario y el líder que había puesto este señor dijo: con mis ojos voy a ver la destrucción de todo este evangelio que está entrando, esta mentira filosofía que está entrando a Cuba. Con mis ojos voy a ver cuando sea erradicado. Un pastor se levantó en aquella reunión y le dijo: con tus ojos vas a mirar cuando el evangelio prospere en Cuba, porque no hay puerta del infierno que pueda detener la semilla bendita que es Cristo Jesús el Hijo de Dios. Tus ojos lo van a ver, pero vas a morir porque te van a matar y el evangelio va a seguir adelante. Se murió y el evangelio siguió hacia adelante. Por eso miren ustedes, prediquen el evangelio, hablen el evangelio, no retengas el evangelio, métele el evangelio a todos los que encuentres en la calle, porque tú no sabes si nunca para siempre esa vida va a oír la palabra de Dios y tú estás ahí para hablársela. Usted no sabe, hermanos, hay gente que una vez se acercan a ti, Dios los envió. Los cristianos de hoy, a contarles del Barcelona. Y las hermanas de la revista de Televisa. El Señor reprenda al diablo. Tú no sabes si esa vida nunca, jamás va a oír el evangelio. Imagínense, hermanos, a nosotros en los restaurantes de comida rápida, donde quiera que nosotros andamos, siempre Dios nos envía a alguien cerquita. Y nosotros, por medio avergonzados, nos da pena hablar de Cristo. Y el drogadicto no se vende la droga ahora públicamente y para él es un orgullo hacer eso. Y a nosotros compartir el evangelio, hermanos, los da pereza, los da pena. No queremos abrir la boca. ¿Qué van a querer compartir el evangelio, hermanos, estos elementos? Si hay unos que ni al culto llegan. ¿Qué amor por Dios pueden tener?
Yo le he dicho que yo he hecho, hermanos, un compromiso con Dios directo, que mientras yo tenga vida, un culto, mientras yo tenga la oportunidad, no se lo voy a cambiar al Señor ni por mi hermana, ni por mi primo, ni por mi tío, ni por quien venga de otro país. Es una vergüenza. Quien venga, usted tiene que venir a la casa de Dios, porque el compromiso suyo es con el que le da el oxígeno para usted vivir. Aquí los hombres te pueden dar un buen regalo, te pueden dar, hermano, un buen trinquete. Pero ¿de qué sirve todo eso si es remuneración física? Pero si a Dios le place y dice, le puedo cerrar el oxígeno a estos pajaritos allá abajo a ver cómo les va. Por eso mejor es fiel a Cristo más que a todas las cosas de este mundo. Alaba lo que Él vive. Por eso dice la Escritura, si están aquí, dice la Escritura, y está escrito que todas las naciones del mundo habrían de ser benditos a través de la simiente bendita, y Dios a través de Cristo iba a imputar la justicia a los seres humanos. Veamos qué dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que andamos en buenas llantas, hermanos, ahora que andamos bien vestiditos, se nos olvida que Dios nos declara pecadores a todos. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y en todo eso de pecado hay muchas maneras de explicarlo. Está el sodomita, hermano, quebrada, pues, para que me entiendan. Hoy la humanidad, para que no los metan presos, los pastores dicen, no les llamen así, hombre, díganle los del mismo sexo. Un pastor allá en New York me invitó a predicar y me dijo, yo lo oigo que usted predica bien fuerte cuando usted predica por las redes. Aquí no me vaya a llamar, me dijo, a los homosexuales, no me los llame así, dígale los de la misma agrupación. Espere que me den el micrófono. Le dije, si son a la quebrada, son homosexuales, son gay, como les quiera llamar el mundo, hermanos amados, pero no son hombres. Tampoco no es creación de Dios de esa manera, porque Dios creó hombre y mujer, y ese es un pecado de sodomía. Están los borrachos, están los adúlteros, están todo tipo de pecados, de desmaldad, de sección en el mundo. Todo tipo de degeneración es pecado. Pero Dios muestra su amor, manifestó a su Hijo para salvarnos, no importarle la condición de vida que nosotros vivíamos, no importarle la insignia que nos marcaba de maldad. El Hijo de Dios murió por los pecadores. El Hijo de Dios murió por la gente enferma. Vino Cristo, no vino por los justos ni por los sanos, vino por los enfermos. Yo era un enfermo y Él vino para sanarme. Yo, mire, cuando me pongo a recordar cómo llegaron algunos de los hermanos de la iglesia central y algunos de aquí, nunca olvido. Ese tiempo, esa fecha quedó marcada en mi corazón. ¿Cómo llegamos? Hermanos, llegamos desbaratados por el pecado. No me decía, hasta la cara de muerto se le miraba cuando entró. Unos veníamos de la barra, otros veníamos, hermanos, de adorar imágenes, otros veníamos que parecíamos cachiporras para el 15 de septiembre. Pero el día que llegó Cristo puso orden, nos perdonó, nos limpió, nos transformó y nos cambió. Por eso es digno que le demos la gloria al Señor hoy.
Hay una hermana que dice un día, pastor, ¿y yo cómo llegué? Me dijo, no, yo creí que a dar función iba. Yo le dije, yo creo que para un show aquí usted, porque se equivocó, se metió a la iglesia. De bailarina iba no sé para dónde. Alaba lo que él vive. Pero lo maravilloso de esto es que a través de Cristo, a través del Hijo de Dios, se manifestó la justicia de Dios para el hombre. Veamos qué dice la Biblia. Vamos. Romanos capítulo 3 y versículo 23 en adelante. Veamos cómo la Biblia nos da una enseñanza tan maravillosa, que cuál fue la obra expiatoria de Cristo sobre nosotros. Hermanos, cuando hablamos de esto, usted no sabe lo que yo siento en mi corazón. Sí, porque mientras el mundo anda buscando callar la voz de su conciencia para sentirse bien, para sentirse tranquilo, y luego la culpabilidad sigue, porque al pecador medio se le amortigua el pecado y se siente tranquilo después de emborracharse todo el sábado. El domingo va a misa y allá le zampan pan de hostia en la boca y sale comiendo hostia el sinvergüenza y se va tranquilo para la casa. Pero hay que volver otra vez de la misma condición al mismo lugar, porque la voz de la conciencia no la puede callar. Se vuelve a ir a emborrachar y vuelve otra vez a venir porque la conciencia le pilla. Así vive el pecador. Así vivíamos nosotros. Pero veamos qué dice la Biblia. ¿Cuál era la condición? Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. Hay una línea incambiable. Todos habíamos pecado. Están separados de la gloria de Dios. Estaban destituidos, quiere decir, no tenían parte ni arte en la, ¿qué cosa? En la gloria de Dios, en su presencia. Pero no se queda allí. El 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, el favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dígame, ¿quién podría rescatar a uno de estos que tenemos sentados aquí? Si se acercaban a usted y la cartera se desaparecía. Un hermano me dice a mí: mire, mi pastor Iván, se me pegaban las cosas como que Iván andaba ahí. Y yo le dije: gracias a Dios que se convirtió, porque se me hubiera amarrado la cartera que ando aquí. Pastor, me dijo, el Señor me sacó ese espíritu diabólico de ladronismo. Cuenta un hermano que ahora es un evangelista del Señor, que cuando él se convirtió, él era parte de una pandilla de ladronismo, de sicarios, de sicariato, del crimen organizado. Vendían droga y robaban y asaltaban bancos. A él lo habían delegado para ser el que abriera las cajas fuertes. Y dice él: yo tenía una maestría, hermanos, dice que el mismo diablo me daba la combinación para abrirlas. Ni se las pedíamos ni siquiera a los gerentes ni a los trabajadores del banco. El mismo diablo le dictaba los números. Oiga, hasta qué nivel de magnitud de maldad el ser humano ha llegado. Pero el apóstol Pablo dice: siendo declarados inocentes, justos. Para los hombres usted sigue siendo la misma persona físicamente, pero para Dios usted fue declarado justo, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que se pagó, la sangre y la muerte de Cristo, que es en Cristo Jesús. Qué hermoso lo que Dios hizo, hermano. Qué hermoso lo que el Señor hizo. Esa redención que hizo Cristo por la humanidad, y cómo el hombre quiere seguir en pecado y en maldad todavía, cuando hay un Cristo que lo declara justo si se arrepiente. Verso 25:
No nos quedemos en el 24, porque hay unos que se quedaron en el 24 todavía. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando la Biblia dice Dios puso como propiciación, quiere decir, hermanos, que Dios nos quitó a nosotros y puso a su Hijo amado para que Él sufriera por nosotros. Fue propicio, quiere decir, me cambió a mí y se puso Él. Se reemplazó, sí, aleluya. Entonces imagínense cómo no adorar a Dios. Pero hay un elemento factible, la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para ser declarados justos a causa de haber pasado por alto. Quiere decir que Dios nunca más se volvió a acordar de los pecados que nosotros hicimos. No se volvió a acordar que la hermana era prostituta. No se volvió a acordar que el hermano era ladrón modificado, porque hasta corbata andaba. ¿Hay un abogado aquí o no? Para no meter las 4. Un día llega un muchacho y le dice, le presento a mi amigo, le dice, este es abogado. Y lo queda bien, dice, no parece, tiene cara de hombre decente. Hasta los abogados ladrones, el Señor los cambia, los transforma. Hermanos, ¿qué no hace Dios con esta humanidad? Pero hay que valerse de ese elemento tan importante como es la sangre de Jesús. Y no importa cuánto hubiéramos fallado después de conocer a Jesús, si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Hay momentos que hay que llorar en su presencia para poder recibir otra vez el perdón de Dios. Porque dígame usted, hermano, ¿quién no comete faltas y errores? Todos. Todos. Pero Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar su justicia, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que es de la fe de Jesús. Se da cuenta que el que puede justificar, declarar inocente, es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Dicen que había una corte y estaba el juez, que es el que imparte justicia en ese centro legislativo. Ahí estaba sentado. Y entonces ahí estaba el fiscal, que es el que se encarga de leer los cargos que tiene la persona que está compareciendo en ese lugar. Entonces, hermano, el fiscal dice, él hizo esto, él hizo lo otro, él hizo lo otro, y comenzó a dar todo el veredicto que había hecho. Entonces la madre del muchacho se paró y gritó y dijo, señor juez, tenga misericordia de mi hijo, por favor. Es cierto que él tiene todos esos cargos, pero apliquen la misericordia sobre la vida de él. Y aquel fiscal seguía gritando, callen esa mujer. El juez dijo, déjenla que hable, porque aquí quien determina al final soy yo. Y ella tiene razón. Dijo, la justicia lo condena, pero la misericordia lo respalda. Dijo, porque ¿quién de los que está en este lugar en algún momento no ha fallado? Y todos somos culpables ante la ley. Pero hay que aplicar la misericordia sobre este joven, y yo como juez y como líder legislativo lo voy a hacer. Se acabó. Pero señor juez, usted se calla, yo determino lo que yo hago. Así hizo Cristo. Siendo culpables, nos declaró justos.
siendo culpable de muerte, nos dio vida, y nos dio vida eterna. Nos dio vida y esperanza para vivir para Él. Siendo culpables en este mundo, su misericordia nos alcanzó. Último versículo, y con ese cierro. Romanos capítulo 8 y versículo 1, último pasaje, por favor. Porque si no me va a pasar la del pastor Nelson Flores ahorita aquí. Ya nos vamos. Mire cómo se ríen estos hermanos. Un solo versículo más, y vamos otro. Y dice aquí, verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el escritor declara y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? La ley reclamaba nuestras vidas, pero a la ley se le entregó la vida del Cordero de Dios, que murió por nuestros pecados. Y dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque sabían ustedes algo, para cerrar esta prédica, que antes de venir la gracia de Cristo a este mundo, estaba en vigencia el pacto de la ley. Y en el pacto de la ley, hermanos, la gente agradaba a Dios por las obras, pero todos estaban confinados a la condenación, porque la ley no podía justificar al hombre. ¿Saben qué hacía la ley en el pacto de la ley? Le señalaba el pecado, las faltas al hombre, pero no le daba poder para salir de él. Qué tremendo. Por eso, adúlteros apedreados. El que lo hallaban con la mujer de otro, le tocaban las golondrinas. Se morían. Pero cuando vino Cristo, y cuando estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera, dice la Biblia que le decían: maestro, esta mujer la encontramos en pleno acto de adulterio y no te puedes retractar a lo que te estamos diciendo. Lo estoy parafraseando. En la ley de Moisés encontramos que tales personas son dignos de muerte, se merecen la pena capital, se merecen la muerte. Dice la Biblia que el Señor siguió escribiendo en tierra. Muchos han hecho, hermanos, hipótesis qué es lo que el Señor escribía. Muchos teólogos dicen que el Señor escribía: mi sangre la perdona, mi amor la perdona, mi gracia la perdona. Cualquiera que hayan sido las cosas que el Señor escribía, solamente levantó la cabeza para decirle: el que se encuentre libre de pecado, que sea el primero en aventar la primera piedra. Allí estaban los soberbios, allí estaban, hermanos, todos los iracundos, los llenos de ira. Allí estaban los señaladores enfrente de aquella mujer. Allí posiblemente entre ellos andaba el pícaro con el que lo habían encontrado en adulterio, después no lo trajeron a él, porque estaban violando la ley. A los dos tenían que haber traído para poder, hermanos amados, llevar en ejecución el crimen que iban a cometer. Pero el Señor nos enfrentó con una veracidad que hay que enfrentar con eso a los religiosos,
y a los señaladores. El que se encuentre libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y dice la Biblia, hermanos, que aquellos hombres acusados por su propia conciencia y su razonamiento, desde el pequeño hasta el más grande, se fue de aquel lugar sin arrojar una piedra, porque ahí estaba el que justifica, allí estaba el que perdonaba, allí estaba el que brindaba alivio hermanos, de la culpabilidad a la salvación. Por eso quedó viendo la mujer, dice San Juan 8, y la miró cara a cara y le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Ella dijo: Señor, no hay ni uno, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La virtud es que al salir de su presencia no vuelvas otra vez a ser ramera. El que se encuentra con Cristo cambia. Así que Dios nos ayude para poder, hermanos, mantenernos de pie en medio de cualquier adversidad que llegue a nuestra vida y poder serle fiel al Señor, que ese es nuestro anhelo y propósito. Y Cristo, el Hijo de Dios, es nuestra ayuda. ¿Están contentos los hermanos? Porque miren lo que hacía la ley, dice el capítulo 3, verso 10 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque la ley condenaba a todos, porque no les daba poder para salir, mas vino Cristo, y a través de su gracia justificadora nos declaró justos ante Dios. Por eso usted no acepte cuando un hermano llega y le dice: no, es que delante de Dios no hay ningún justo, porque la Biblia lo dice. No, pues sin Cristo nadie, pero a través de Cristo fuimos justificados por su gracia y declarados justos siendo culpables. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esta es la lección de hoy. Amén. La semana que viene vamos a hablar, hermanos, acerca de la ley, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Vamos a darle continuidad a esto. Está muy bonito. Yo no sé cuántas lecciones llevamos aquí ya, pero llevamos algunas 4 o 5. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Un abrazo a la distancia. Elda Aceves pide oración por su familia. Zuleima Guerrero pide oración por crecimiento espiritual. Padre, mira esta gente que está en esta papeleta y que está a través de las redes sociales. Señor, mira su necesidad. En el nombre de Jesús, glorifícate. Haz crecer espiritualmente esta mujer. Aleluya. Aleluya. Oramos por la familia de Elda, Señor. Aceves, sálvala, libértala, cualquiera que sea la necesidad, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga. Yo quisiera